Bien, pues gracias al Eterno por este tiempo de estudio y vamos a continuar con nuestra serie de las mujeres de la Biblia. ¿Qué pasó? Asegúrate que... Hijo, ya empezaste, ¿verdad? Ese como usaste tu otro micrófono. Sí, pero ya aquí ya le configuré. En esta ocasión vamos a examinar la vida de Miriam y Marta. Estas dos mujeres de las cuales pues ya hemos leído, conocemos la vida de Lázaro, ¿verdad? Creo que es un gran testimonio pues para todos los creyentes desde la época hasta nuestras fechas. El testimonio de Lázaro siempre ha sido un medio para que el mensaje de redención a través de Yeshua, el mensaje de la buena nueva, se expandiera desde Betania hasta nuestras fechas, hasta nuestras tierras, ¿no? Entonces, estas dos mujeres son muy especiales. Les decía al principio que estas dos mujeres a mí me bendijeron mucho, su vida, lo que pude percatarme en ellas, lo que pude analizar a través de sus palabras, de sus reacciones, incluso de las palabras de Yeshua. A mí me llena de mucha gratitud ante el Eterno porque podamos encontrar este tipo de extractos en la Escritura y ver a don Yeshua el expresarse respecto a estas mujeres nos deja una gran enseñanza a nosotras y bueno, yo espero que pueda ser de bendición para ustedes como lo fue para mí el preparar este estudio. Bueno, Miriam y Marta de Betania, hermanas de Lázaro, aparentemente y según los relatos que encontramos en la Escritura, fueron una familia muy cercana a Yeshua, quizás amigos íntimos, amigos muy cercanos, pero por supuesto que también fueron seguidores de Yeshua, también fueron personas que atendieron y que escucharon el testimonio que Yeshua estaba dando como el enviado, como aquel que estaba esperando el pueblo de Israel para redimirlo. Y bueno, ellos fueron de los pocos que en su época estaban comprendiendo el mensaje a través de sus palabras. Y bueno, como dato, quiero ponerles por acá un mapa porque, bueno, a mí a veces me parece necesario. Yo, como les he dicho, soy muy visual y a veces sí siento la necesidad de ver un poquito la ubicación, como que eso me transporta como a la época, ¿no? El ver de dónde a dónde anduvo Yeshua, porque aquí vemos en los relatos que estuvo, por ejemplo, en Jerusalén y dice después se fue al otro lado del Jordán y luego vemos que aparece ya de pronto en Betania o en otro lugar y como que eso nos ayuda mucho a ampliar lo que estamos tratando de comprender del texto, ¿no? Espero que todas lo estén viendo bien, tanto en YouTube como en Facebook. Lo voy a dejar un momento. Y bueno, eso para ubicarnos. Creo que está muy chiquito, ¿verdad? A ver, voy a tratar de ampliarlo. Sí se distingue, ¿verdad? Bueno, nada más para ubicarnos. Eso es nada más un recurso extra. Para ubicarnos, estaba muy cerca Betania de Jerusalén, estaba aproximadamente a 3 kilómetros sobre el camino a Jericó. Entonces, bueno, pues aquí podemos ubicarnos porque cuando nosotros leemos los relatos que vamos a analizar, pues vemos que Yeshua primero estaba en Jerusalén y después se movía hacia, en este caso, hacia Betania o hacia otro, y luego de ahí que se iba al otro lado del Jordán. Entonces, pues ver como que las zonas geográficas y ver hacia dónde se transportaba, el pensar en cuántos días le llevaba al trasladarse de un lugar a otro, de una aldea a otra. Todo esto es importante para que hagamos como una exégesis correcta, ¿no? De lo que estamos tratando de comprender. Entonces, bueno, vemos aquí que la familia de Eleazar, que es el nombre hebreo de Lázaro, así se le ha conocido por las traducciones que se han hecho, traducciones modernas, pero en realidad su nombre era Eleazar, ¿sí? Este hombre escuchó el mensaje de redención y creyó.
fue un medio para dar a conocer la autoridad y el poder que el Eterno le había conferido al Señor Yeshua. Fue un medio, él y su familia figuran en aspectos bastante trascendentales e importantes en la vida y en el ministerio del Señor Yeshua. En este caso, en el caso de Miriam y de Marta, vamos a analizar principalmente 3 episodios que son los que nos hablan de ellas y a través de los cuales vamos a poder ver pues su corazón, su esencia humana, porque a veces como que decimos personajes bíblicos y pues creemos que no que eran perfectos, pero como que de pronto tendemos a ponerlos en otro contexto un poquito más espiritualizado, ¿no? Y ciertamente hubo hombres o mujeres pues muy ilustres dentro de la fe que seguramente a nuestras fechas no alcanzamos a todavía imitar quizás ni la mitad de lo que eran en cuanto a su santidad, en cuanto a su esfuerzo, pero vamos a ver aquí a Miriam y Marta en su humanidad, simplemente como las mujeres que eran, con sus debilidades, con sus miedos, y esto nos va a enseñar mucho a nosotras. Entonces, vamos a ver por una parte el afán de Marta, el famosísimo afán de Marta. Todos hasta ya se usa como refrán, ¿no? Ay, ya pareces una Marta, o sea, pobre Marta. O sea, ya el nombre de Marta ya está asociado al afán, así intrínsecamente, ¿no? Pero también vamos a hablar sobre la quietud de Miriam. O sea, en parte vamos a analizar qué fue lo que pasó allí, ¿no? ¿Por qué el reclamo de Marta? ¿Por qué la respuesta de Yeshua como fue? Después vamos a ver que Miriam unge los pies de Yeshua. No sé si recuerdan este acontecimiento. Yeshua antes de morir, fue ungido en 2 ocasiones. Si no mal recuerdo, creo que solo fueron esas 2. Una fue por una mujer prostituta, si se acuerdan, y la otra fue por Miriam. Entonces, esta es otra acción y es otro acontecimiento también muy importante y también lo vamos a analizar. Y bueno, por supuesto, también vamos a ver la situación de cuando estaban en el momento en el que Eleazar, muere y es resucitado por Yeshua. Estos 3 acontecimientos nos van a hablar de la personalidad y del corazón de estas 2 mujeres. Al aprender de ellas, vamos a vernos reflejadas. Yo sí me vi reflejada. Yo realmente me parecía inevitable el no mirarme en ellas, ¿no? Y en no considerar hasta qué punto mi vida y mi servicio estaban siendo como una o como la otra. O sea, para mí fue como hacerme un análisis, como una introspección, como un juicio a mi propia persona. Entonces, creo que para todas va a ser muy, muy interesante el analizar estas 2 facetas, ¿no? Tanto la quietud, pero tampoco cayendo en una confianza excesiva, pero también por otra parte el afán, pero tampoco llegar a decir ya no voy a hacer nada por no afanarme, ¿no? O sea, vamos a encontrar ese equilibrio en el servir al Padre, ¿no? Entonces nos vamos a ver reflejadas desde nuestro interior, ya que si bien nuestro anhelo es siempre seguir la enseñanza de nuestro Maestro, también es muy fácil que caigamos en el afán, incluso cuando se trata del servicio al Eterno. O sea, no solamente en el afán de las cosas de este mundo, sino incluso cuando hablamos, y lo mencionamos un poco en la clase antepasada, la clase pasada de las mujeres de la Biblia, cuando hablábamos acerca de cómo se puede llegar incluso a descuidar a los hijos, ¿no? En ocasiones por decir, es que por estar en el famoso activismo del cristianismo, del cual pues muchas de nosotras venimos, ¿no? Se convierte en afán, ¿no? Se convierte en un afán, sí, por supuesto. Y uno puede decir, no, pero pues es para el Señor. O sea, yo por ejemplo, me acordé ahorita que dije eso, antes de conocer a mi esposo, yo todavía no iba a la iglesia en donde él estaba. Mi mamá era la que estaba en esa iglesia y yo estaba asistiendo a otra. Y me topé con la esposa del pastor de esa iglesia y me pedía que participara en un congreso. Y yo decía, no, porque estoy estudiando. Y yo estaba estudiando la preparatoria semiescolarizada, entonces yo iba por materias y ya había dejado materias por haberme ido a otros congresos de la iglesia cristiana.
y me faltaban 4 módulos que no había completado, entonces yo dije, es que ya no puedo postergar más mis estudios, tengo que terminar y ya voy a acabar, o sea, entonces me decía, por favor, ándale, ven, y yo, no, y recuerdo que fueron varias veces que me insistió. Después me platicó un testimonio que de uno de sus hijos, total de que supo bien por dónde llegarme, porque me dijo, hazlo para el Señor. Entonces yo cuando me dijo eso dije, no me puedo negar más. O sea, para mí en ese momento vino así como que el choque de ideas, porque dije, por un lado, pues ya postergué mucho, como 1 año me la había pasado faltando cada rato a la escuela, porque pues que si el Congreso de los Jóvenes, que si el Congreso Nacional, y que si esto y que si lo otro, y todo por la iglesia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es para el Señor, entonces así como que, lo hago para el señor pastor que estaba ahí. Entonces dije, ok, pues está bien, lo hago, ¿no? Y uno tiene siempre ese anhelo, ese deseo, ese corazón, ¿no? De sincero, de servir, de agradar al Creador, de hacer las cosas, pues, con amor, lo que sea que hagamos, y a veces nos desvivimos literalmente por ese servicio. Pero vamos a ver entonces cómo sería caer en el afán, incluso en el servicio al Creador, pero también pues que no caigamos como que en la tranquilidad de la conciencia de decir, bueno, pues ya estoy aquí, ya no soy idólatra, a lo mejor ya no tengo mis imágenes, a lo mejor ya incluso guardo Shabbat, ya como muy kosher, y todo ya está bien en mi vida, guardo las festividades, estoy esperando que salga la luna nueva para celebrar Yom Teruah y todo eso, pero quizás estamos empezando a caer ya en la religiosidad, en el confort religioso, y ahí es en donde tenemos que ser sabias para identificar a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a leer en Lucas capítulo 10. Y bueno, vamos a quitar mientras la imagen del mapa y voy a poner el ISORD. Ay, pero no lo abrí, ok. Bueno, vamos mientras a Lucas capítulo 10, ahorita ya se está abriendo el ISORD. Si ven todas bien aquí el ISORD, ¿verdad? Se está abriendo. Ajá. Bueno, vamos a leer Lucas 10. Desde el verso 38 al 41. Déjenme moverle aquí para que vean las que están en internet. Desde el verso 38. Muy bien. Dice, yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y bueno, perdón, antes de continuar, sí quisiera pedirles que ustedes, las que puedan, vayan anotando los versículos, los capítulos que vayamos leyendo, y que ya en otra ocasión, cuando ustedes tengan la oportunidad, busquen los estudios correspondientes en la Casa de Estudios, en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva.org, en estudios generales. Ahí van a encontrar a detalle la explicación de cada uno de estos versículos. Ahorita a mí no me gusta mucho esto, ¿no? De solamente agarrar versículos aislados, pero por obvias razones tenemos que solo enfocarnos en los versículos que hablan de las mujeres que estamos analizando. Pero sí, todo lo que vayamos mencionando pueden anotarlo, y si gustan ampliar y conocer el contexto de lo que leamos, pues ya pueden buscar los estudios y las explicaciones. Ok, entonces voy a leer Lucas 10:38. Dice, yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, dice en esta traducción, vamos a ver que su nombre correcto es Miriam, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Y acercándose pues, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola.
Miriam ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Dice, y hay necesidad de pocas. Esto que dice aquí creo que es también importante porque a mí me da a entender que Marta no solamente estaba haciendo lo necesario, lo básico, lo que era verdaderamente importante o urgente incluso, sino que ya a lo mejor ya se había ido por otras cosas y Yeshua estaba por allá con los discípulos y todos estaba hablando. Nada más piensen lo que significaría escuchar a Yeshua dar una enseñanza, como para que ella se haya puesto a pensar en que, ay, si va a alcanzar la comida o no va a alcanzar, o imagínense, quién sabe todas las preocupaciones que tenía la pobre mujer, ¿no? Yeshua va a Betania y parece que el punto de reunión, porque vemos que no fue la primera vez, era la casa de Eleazar, de la que Marta, quien aparentemente podría ser la mayor de ambas hermanas, entre ella y Miriam, era la encargada, y eso es algo que vemos en 2 ocasiones, que Marta era la encargada de organizar el servicio para las familias o a las personas que se reunían en su casa para enseñar las enseñanzas de Yeshua cuando pasaba por ese lugar. Vamos a analizar el nombre de Marta. El nombre de Marta traté de encontrar lo más posible, ahora sí que de rascarle lo más posible a su significado, porque tenemos obviamente la traducción desde el griego, pero aparentemente viene del arameo, que es Mara, ¿sí? De donde también incluso después se derivó el nombre de Miriam. Como que según los estudios que yo estuve leyendo, tiene esta raíz. Marta, así como se escucha, y bueno, en la transliteración no lleva H intermedia según desde el arameo, porque ya ven que creo que en inglés o no sé en qué otros idiomas usan la H intermedia. En este caso es así tal cual, Marta. Significa amante, señora de la casa, dama. Eso es lo que significa desde el arameo. Y dice aquí que es el femenino de Mara, pero del hebreo Mara, ¿sí? O sea, es el femenino del hebreo Mara y su raíz es desde el arameo y significa esto: amante, señora de la casa, dama. En el griego, de pronto he notado algunos errores en el diccionario de Strong, y aquí en este caso me queda la duda. Yo no sé si es correcto, pero lo tradujeron o lo transliteraron más bien como Marzda, o sea, M-A-R-D de dedo, S-A, Marzda, ¿sí? Y bueno, dice aquí que es probablemente de origen caldeo y significa señora. Entonces, en esencia, aunque sea un poco incierto el origen del nombre de Marta, vemos que su significado está asociado con el ser señora de la casa, ¿sí? Y pues es curioso que justamente fuera la que se encargaba de la organización en el servicio. Es como si tradujéramos Marta con el significado de ama de casa, porque aquí es lo que dice, señora de la casa, dama. Entonces, otra vez vemos, como en otras mujeres de la Escritura, esta relación entre las mujeres y sus nombres. Nada más pensemos, imaginemos cuántas personas estaban reunidas en su casa. Y esto por hacer un cálculo completamente inexacto, pero especulando un poco, basándonos en los relatos anteriores al texto, dice que Yeshua iba con sus discípulos, estaban pasando a diferentes lugares antes de pasar a la casa de Eleazar. Entonces estaban sus 12 discípulos, Yeshua, Eleazar y sus hermanas. Yo calculo que aproximadamente había casi 20 personas, tal vez un poco más, un poco menos, no lo sé. Pero ya el hecho de que haya 15 personas en una casa, pues ya implica cierta logística. Obviamente era muy seguro que iban más personas que solo los que están aquí implícitos, porque sabían cuando iba Yeshua, cuando se movía de un lugar a otro, y rápidamente las personas lo que hacían era acercarse al lugar en donde estaba para poder escuchar su enseñanza. Entonces, pues yo nada más me pongo a pensar en todo lo que quizás le implicaba o le implicó a Marta
el servicio a las personas que estaban allí, quizás los alimentos que tenía que preparar, el servir, porque dice, dile que me ayude, ¿no? Vas a dejar no, dice, me va a dejar, dice mi hermana, servir sola, o sea, así como que pues a lo mejor ya estaban por tomar los alimentos, no lo sabemos, pero estaba atareadísima, ¿no? Recibir familias, recibir personas en una casa, por supuesto, implica organización, preparación, toda una logística para que podamos brindarle un servicio al Eterno que sea agradable, pero pues también que sea de bendición para los hermanos. Sin embargo, parece que Marta se fue un poquito más allá, no solamente por la cantidad de actividades que estaba realizando, sino porque aparentemente ya no lo estaba haciendo con contentamiento. O sea, no solamente era cuántas cosas estoy haciendo y bueno, está bien, las hago y callo mi boquita y sigo haciendo lo que tengo que hacer y punto, ¿no? Sino el hecho de quejarse y de incluso recalcarle por ahí un poquito a Yeshua, ¿vas a dejarla? O sea, ¿no le vas a decir nada? ¿No le vas a decir que me ayude? Como que eso ya implicaba cierto descontento en Marta en su servicio. Entonces, pues realmente si nosotros nos consideramos que cuando hacemos lo que simplemente tenemos que hacer, porque eso es lo que el Eterno nos ha pedido, y todavía nos quejamos, si somos siervos inútiles por hacer lo que tenemos que hacer, pues no quiero pensar en qué categoría quedamos si lo hacemos quejándonos, ¿no? Si lo hacemos ya señalando a los demás, si estamos comparando nuestro servicio con las actividades que realizan los demás. Eso es algo que evidentemente está completamente pues desaprobado, y eso es una muestra de la humanidad de Marta, ¿no? De su corazón, que de alguna manera ya se estaba cargando por las actividades y ya no estaba sirviendo con alegría. Entonces, ella se sintió sola atendiendo, probablemente, o más bien seguramente no tenía criadas a su servicio. La mayoría de las personas tenían sus sirvientes que les ayudaban, y seguramente si hubiese sido así, pues ella hubiera estado también como Miriam sentada escuchando, ¿no? Pero no, dice, me va a dejar sola, o sea, como si no hubiera nadie más que la apoyara. Los varones pues obviamente se centraban en el discipulado que Yeshua estaba, que Yeshua estaba enseñándoles a todos los hombres que estaban allí. Entonces, pues nada más pensemos en lo que le implicó a Marta, incluso haberse perdido quién sabe cuánto tiempo de las enseñanzas de Yeshua, y todo por no haber servido con un corazón contento. Yo creo que ella pudo haber puesto una pausa, por lo menos en cierto momento, para poder entonces acercarse a escuchar la enseñanza de Yeshua, que no vivía allí, que no estaba allí todo el tiempo y que tampoco iba a estar allí todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que escuchar hablar a Yeshua era algo maravilloso, era algo que cualquiera que tenga sus ojos puestos en las cosas celestiales no quisiera perderse, y cualquiera que tiene sus ojos o su corazón puestos en las cosas de este mundo no alcanza a escuchar y no alcanza a percibir. Y en este caso, pues vemos aquí esta contraparte, ¿no? De un corazón que está en la esperanza celestial, que está, como dice también Shaul, con los ojos puestos en el Mesías, pero un corazón que aunque crea que está dentro del servicio, realmente está apartado del Creador o apartado de la instrucción de Yeshua. Podemos estar haciendo un montón de cosas para el Señor, pero estar completamente sordos a sus palabras. ¿Por qué? Porque en ese momento Marta no estaba escuchando la instrucción de Yeshua. Tan es así que no le importó, se cerró en su mundo, solo pensó en ella misma, solo pensó en su pesar, en su carga, y no le importó ver a su hermana pues gozando, ¿no? de esa dicha de escuchar a Yeshua y recibir de primera mano la instrucción que venía del Padre. Porque recordemos que Yeshua dijo que sus palabras que él habló no eran suyas, sino del Padre que lo envió. Él dijo que todo lo que hablaba era lo que vio del Padre, que él vino a darnos a conocer al Padre también. Entonces, pues, ¿quién no quisiera escuchar las palabras del Eterno? O sea, ¿quién no quisiera
dejar de hacer 1000 cosas y solamente sentarse y nutrir su corazón, nutrir su alma con lo que estaba escuchando del Señor Yeshua, ¿no? ¿Quién no quisiera dejar de servir una cosa y otra teniendo a Yeshua en su casa? O sea, yo creo que Marta no alcanzó a comprender ni a discernir, y a mí me parece por eso inverosímil la actitud, ¿no? O sea, así como que es que no puedo creerlo, o sea, cualquiera de nosotros diría, bueno, si hubiera estado yo ahí, pues hubiera sido como Miriam, sentada a los pies del Señor, pero pues a veces es lo que decimos ahorita, pero realmente nada más analicemos nuestra vida, nada más analicemos lo que hacemos, nada más pensemos si nos hemos aquietado para escuchar la voz del Señor, de Yeshua, la instrucción del Padre, o realmente pues nada más somos simpatizantes de sus palabras, pero al final de cuentas nada más estamos cayendo en la pura apariencia, porque el activismo eso es pura apariencia. O sea, son muchas obras, pero el corazón está lejos, ¿no? Entonces, pues realmente aquí vemos que la actitud que juzgó Yeshua fue el hecho de haber querido arrebatar, por eso dice, esta buena parte no le será quitada, no le será arrebatada a Miriam, porque le quiso arrebatar esta bendición y esta dicha a Miriam al decirle, vente que me ayude, ¿no? O dile que venga a ayudarme. Vamos a analizar las palabras que para mí son claves aquí. Vemos la palabra atareada, vemos la palabra afán. Entonces, en griego, la palabra atareada significa arrastrar todo alrededor, distraer y preocuparse. Arrastrar, o sea, imagínense querer abarcar todo y querer hacer todo, ir para allá, ir para acá y mover y decir y subir y bajar y toda preocupada. O sea, al final de cuentas no estamos disfrutando ni siquiera de ese servicio por querer hacer una labor completamente desbordante que muy probablemente ni siquiera va a ser lo que el Eterno nos esté pidiendo. Por eso Yeshua le dijo, podrías hacer pocas cosas o incluso solo una. O sea, podrías resumir tu servicio en algo más sencillo o incluso podrías dejar hacer lo que estás haciendo y venirte a sentar tú también. Se lo dijo en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, en esta versión dice, pero solo una es necesaria. Exacto, también. Pero solo una es necesaria, dice en otras versiones. Ok, voy a repetir el significado de atareada. Significa arrastrar todo alrededor, distraer y preocuparse. Dice por acá, se preocupa más por las cosas de la casa y no en el Eterno, las enseñanzas de Yeshua. Marta representa a la iglesia activista. Podemos hacer nuestra labor y tener nuestro corazón dispuesto recibiendo la palabra de nuestro Yeshua. Son muchas obras, pero el corazón está lejos. Qué verdaderas palabras, lo veo mucho en mis familiares. Así es. Bueno, en hebreo, la palabra que se traduce como atareado sería kas, así como se escucha K-A-A-S, kas, y significa aflicción, dolor, enojar, enojo, furor, ira, iracundo, irritar, molestia, pesadumbre, pesar, provocación, provocar, queja, rebelión, sufrir, tristeza. Imagínense nada más estar sirviendo, entre comillas, sirviendo con dolor, con enojo, con furor, con ira, iracundo, irritados, molestos, con pesar, con queja, con rebelión, con tristeza. Eso no es un servicio al Eterno. Eso solamente es una distracción. Y era justamente lo que quizás Marta, sin hacerlo con esa intención maligna o malévola hacia su hermana, pero al final hubiera sido lo que hubiera logrado, distraer a su hermana de un propósito pues único en ese momento, que era escuchar la enseñanza de Yeshua. La palabra afán en griego, bueno, no les dije cómo se pronuncia no lo anoté, pero bueno, la palabra afán en griego se pronuncia merimnao y significa estar preocupado por algo.
estar preocupado por algo. O sea, al final estaba más preocupada que gozosa de servir en ese momento. Marta se había preocupado por servir, se dejó abrumar por todas las actividades que tenía que hacer para satisfacer las necesidades temporales, las cuales seguramente los invitados también olvidaron por ese momento. O sea, Marta era la única que aparentemente estaba preocupadísima por suplir incluso alguna necesidad, que si los alimentos, que si la limpieza, qué sé yo. Y yo estoy segura que los que iban a escuchar a Yeshua ni se percataron. Es más, yo me imagino, a mí ni hambre me hubiera dado de estar sentada y estar escuchando. Yo creo que lo experimentamos, por ejemplo, en los estudios, ¿no? O sea, estamos estudiando y estamos tan gozosos de estar analizando la palabra que a veces hasta se nos pasa la hora de la comida o ya se pasó tantito el horario de la comida y cuando en otras circunstancias ya estaría la pancita por ahí rugiendo, pidiéndonos alimento. Cuando estamos en el estudio, pues eso es algo que pues no está tan presente, ¿no? Y pues imagínense si eso nos pasa hoy en día, ¿cuánto más sería en un momento en el que estuviera el Adón Yeshua ahí en nuestra casa, ¿no? O sea, eso es algo que definitivamente por ese momento se hubiera opacado por completo todas las demás cosas. Pero no, en este caso, en el caso de Marta, fue al revés. Todas las preocupaciones opacaron la bendición de tener a Yeshua ahí, ¿no? Y bueno, Marta erró, precipitándose por los quehaceres temporales y vanos. Se quedó sin el conocimiento y la reflexión de las palabras de Yeshua. Aún con esa gran lección que le dio el Señor Yeshua en ese momento, Marta comprendió y no fue necia, porque ella pudo haber respondido todavía justificándose, ¿no? Ay, Señor, pero ¿cómo me dices eso? O cualquier cosa que le pudo haber contestado, pero ahora sí que ahí terminó la conversación y seguro que ella se puso a reflexionar sobre la respuesta de Yeshua. No altercó, no se quejó, no respondió justificándose. Y eso es lo que también a veces a nosotras nos puede hacer falta, ¿no? Que el momento en el que reconocemos o nos damos cuenta de que algo a lo mejor no está saliendo como nosotros quisiéramos, lo cual nos genera cierta frustración y por lo tanto ya empezamos a servir con tristeza, con congoja, con pesar en nuestro corazón. Y ver estas palabras de Yeshua es justamente lo que nos tiene que llevar a analizar y ser humildes para reconocer que nuestro corazón se está desviando por las cosas vanas y entonces volver nuestros ojos a nuestro Señor, quien es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, todo está en Él, ¿no? Y el Eterno lo ha puesto para que nos muestre cómo debemos de vivir. Entonces, es vano completamente que nos dediquemos a servir tanto a nosotros como a los demás solamente y enteramente en las cosas de este mundo. Entonces, bueno, justamente lo que leyó por aquí la hermanita Elvia, se los voy a leer en otra versión y vamos a leer un poquito, creo que no estoy segura hasta qué versículo leyó, vamos a ampliar un poquito más, porque más abajo dice varias palabras claves que nos conectan con Marta. O sea, hasta parece que estaba hablando de Marta en ese momento. Vamos a leer Lucas capítulo 12, del verso 22 al 31. Denme chance para buscarlo acá en el ISORD. 12, 22. Ajá. Capítulo 12, verso 22. Vamos a leer. Dice, dijo a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y el Eterno los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparse de lo demás? Fíjense en los lirios, cómo no hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su majestad se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, el Eterno así la viste, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe?
Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber y no estén inquietos, que por todas estas cosas se afanan los gentiles del mundo y ya saben su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen más bien su reino y esas cosas se les darán por añadidura. Entonces, vemos aquí que dice, no anden preocupados, ¿verdad? Así como Marta andaba como preocupada. Dice, ustedes no estén buscando las cosas de este mundo. Era justamente lo que estaba buscando Marta, el servir en las cosas temporales. Sí, a lo mejor cosas necesarias en ese momento, pero ya estaba desbordándose más de lo verdaderamente necesario, de lo verdaderamente urgente. El mismo Yeshua en ese momento le dice, o sea, podrías afanarte por pocas cosas o simplemente por ninguna y solamente elegir lo que Miriam en su momento eligió, ¿no? Esta enseñanza de Yeshua en Lucas 12, dice aquí que la Nueva Versión Internacional dice, dejen de atormentarse también. Entonces, esta enseñanza de Yeshua, tenemos la esencia en esta enseñanza, la respuesta que le dio a Marta, así como la expresión que atribuyó a Miriam sobre su elección. Yeshua enseña que las cosas más básicas de las cuales tenemos necesidad ya están suplidas de antemano por el Eterno, por lo que es vano trabajar de más por obtener a veces cosas que ya no es ni siquiera lo más básico, ¿no? Sino a veces queremos holgura, que se ve como prosperidad, por ejemplo, buscando solamente las apariencias ante la sociedad, y eso es lo que verdaderamente también contamina al hombre. A veces nos venden mucho esta idea en el cristianismo, ¿no? De que es que si te hace falta cosas, pues es que tienes un problema, o es que la prosperidad, o es que la holgura económica, etcétera. Pero realmente será necesario afanarnos por obtener más de las cosas que no nos vamos a llevar y que se van a quedar aquí, ahora sí que echándose a perder en este mundo. O sea, realmente hay que analizar entonces, incluso cuando se trata del activismo, ¿no? O sea, si realmente lo que hacemos por los demás, por servir a los demás, bendice sus vidas, si realmente les edifica en la fe, o quizás pues nada más está entreteniéndolos, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en algunas iglesias que llegamos a visitar que no faltaban, o en los congresos estos que les digo que llegué a ir, no faltaban las danzas hebreas. O sea, se ponían las mujeres ahí, varias chavitas o señoras, con los atuendos, pues que yo no sé de dónde los sacan, no sé, según son hebreos, pero realmente pues no sé, pero así con colores también muy llamativos y con sus banderines y cosas así. Y yo recuerdo que yo las veía danzar y yo pensaba, ¿y eso para qué? O sea, ¿eso a mí de qué me sirve? ¿De qué? O sea, para mí era puro show. O sea, verlas danzar y todo, yo decía, ok, pues es bonito danzarle al Eterno y le danzamos y nos gozamos pues cuando estamos exaltándole, pero el ver un número de una presentación, de una danza, que ellos le llaman danza hebrea, frente a los espectadores, mientras todos pues a lo mejor nomás estábamos aplaudiendo y de ahí no pasaba, o si acaso pues uno se ponía a danzar ahí en su lugarcito, pero ver las coreografías tan mecanizadas, por supuesto, bien ensayadas, yo decía, bueno, pero ¿esto de qué manera nos edifica? O sea, esa era siempre mi pregunta, ¿de qué manera bendice mi vida ver a las mujeres danzar? Y peor tantito cuando mujeres que no tenían el suficiente tzeniut, el suficiente recato, de pronto con las prendas muy ajustadas o casi hasta transparentes y todo eso, yo decía, bueno, peor tantito, porque aquí también hay varones y ya estamos cayendo en algo que puede incluso hacer pecar a alguien, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que uno a veces no se detiene a analizar y pensar, ¿lo que estoy haciendo edifica a otras personas en la fe? ¿Las acerca a Yeshua? ¿Habla del mensaje de redención? ¿Nos exhorta? ¿Nos anima? Hay que considerar todo lo que realizamos, si verdaderamente ofrece un servicio al Eterno o nada más ofrece puro entretenimiento para nosotros o para los demás, ¿no? Entonces, bueno, aproximadamente un año después de esta visita, Yeshua estaba compartiendo el mensaje en diferentes ciudades y el Eterno permite que venga la enfermedad de Eleazar. Esta enfermedad
que concluyó con su vida temporalmente. Y bueno, vamos a analizarlo en Juan. Vámonos a leer Juan capítulo 11. Vámonos a Juan capítulo 11. Desde el versículo 17. Como les digo, vamos a centrarnos solo en los versículos que hablan del relato. Ustedes pueden después leer todo completo. Dice, cuando llegó Yeshua, se encontró con que Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María y Miriam para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Yeshua, le salió al encuentro, mientras Miriam permanecía en casa. Dijo Miriam a Yeshua, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y bueno, otra vez vemos allí como que cierto reclamo, ¿no? Así como que, ya ves, casi fue tu culpa que se muriera. Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Pero aún ahora, fíjense cómo ella, de cierta forma, como que cayó en cuenta en lo que había dicho, ¿no? Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas al Eterno, el Eterno te lo concederá. Seguramente ella estaba esperanzada en parte en la resurrección de su hermano. Le dice Yeshua, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, y ahí es en donde ella, yo me imagino que ya atónita por todo lo que estaba pasando, el dolor, obviamente el sufrimiento tan grande de lo que le aconteció a su hermano, pues imagínense, yo creo que ya de pronto no comprendía bien todo lo que estaba pasando y su corazón, su mente se despegaba, ¿no? de la espiritualidad, de las promesas. Y de pronto quizás volvía y a lo mejor ya no sabía cómo tomar la situación, pero ella responde, yo sé que resucitará en la resurrección el último día. O sea, sí resucitará, no ahorita. Yo sé que algún día va a resucitar, ¿no? Como que no comprendía qué iba a pasar. Yeshua le respondió, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, el que iba a venir al mundo. Y bueno, esa afirmación de Marta es la más grande afirmación que en ese tiempo podía dar un israelita, ¿no? El reconocer que Yeshua era el Ben Elohim, el hijo del Elohim Altísimo, que había sido prometido, que había sido profetizado anteriormente, que vendría y que vendría para redimir al pueblo de Israel. Dice en el 28, dicho esto, fue a llamar a su hermana Miriam y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. No dice en el relato que Yeshua le haya llamado a Miriam, ¿verdad? No sabemos si a lo mejor se omitió parte de la conversación o simplemente se lo dijo como para que saliera, porque vemos que la única que salió de casa fue Marta, la única que salió a recibirlo. Seguramente Miriam escuchó que venía, pero ella no salió a su encuentro. Pero, dice en el verso 29, ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Yo me imagino que pegó el brinco de la silla y salió corriendo a recibir al Señor Yeshua. Dice en el verso 30, Yeshua todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con Miriam en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, le siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando Miriam llegó donde estaba Yeshua, al verle, cayó a sus pies primero. Esto fue lo primero que hizo. ¿Qué hizo Marta cuando vio a Yeshua? Ella rápidamente le dijo, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, pues no hubiera muerto mi hermano. En cambio, la actitud de Miriam fue diferente. Ella llegó y cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. También tuvo esa misma afirmación.
Viéndola llorar, Yeshua, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿Dónde lo han puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Yeshua se echó a llorar. Los judíos entonces decían: miren cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Yeshua se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Yeshua: quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el 4º día. Le dice Yeshua: ¿no te he dicho que si crees verás la majestad de Elohim? O sea, ya en parte le había dicho Yeshua: tu hermano resucitará. Y cuando dice remuevan la piedra, ella no se acordó, no tuvo presente, no comprendió lo que le había dicho Yeshua anteriormente de que lo iba a resucitar. Ella siguió pensando en las cosas de este mundo. Evidentemente, 4 días, la carne, el cuerpo ya está en proceso de putrefacción, no hay más que hacer aquí, gracias por tu visita, casi, ¿no? Pero imagínense el poder del Creador para darle esta autoridad a Yeshua para realizar esta regeneración del cuerpo de Eleazar. Y obviamente eso es algo que los ojos humanos y aterrizados en las cosas de este mundo de Marta no pudieron ver. Quitaron pues la piedra, dice en el verso 41. Entonces Yeshua levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Yeshua les dice: desátenlo y déjenle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de Miriam, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Vemos aquí en Marta una fe verdadera sobre quién era Yeshua, pero no una convicción plena del poder que se le había otorgado. Muchos tenían esa convicción de Él es el Hijo del Altísimo, pero no alcanzaban a comprender, por supuesto, los aspectos maravillosos y celestiales que el Creador estaba haciendo por medio de Yeshua. Ella expresó la confesión más importante para los israelitas de esa época, que Yeshua era el enviado, el Mesías, el Hijo del Altísimo, el Redentor. Sabía lo que eso implicaba, sabía sobre la resurrección final de las almas en el día de la redención, y aunque confiaba que Yeshua podría resucitar en ese momento a Lázaro, parece que no tenía la certeza, pues al salir al encuentro de Yeshua no demuestra una actitud de humildad como sí lo vimos en Miriam. Vamos a recordar qué fue lo que pasó con Miriam. Dice, con Marta primero en el verso 21 dice: yo sé que cuanto le pidas al Eterno te lo concederá. O sea, en parte yo creo que ella tenía esa certeza, ¿no? Bueno, podrías resucitar a mi hermano, pero no me la creo. No creo que eso pueda llegar a suceder. ¿Por qué? Porque al momento en el que le dicen, quiten la piedra, ella dice, ya, o sea, va a apestar aquí, ¿no? O sea, no se puede, ya tiene 4 días. Pero ella dice esta confirmación: tú eres el Mesías. Entonces, todos los que estaban en ese lugar fueron testigos, y Lázaro y su familia fueron el medio que el Eterno usó para exaltar el poder que le había otorgado a Yeshua. Y a pesar de que quizás el corazón de Marta en ese momento no había logrado comprender lo que estaba sucediendo con su vida, con su familia, con la fe que tenían en Yeshua, a pesar de eso fueron un instrumento también, como dice Yeshua, que por causa de ellos y quizás por cierta incredulidad, pudo alzar la voz Yeshua, a pesar de que él ya había orado al Padre, pudo alzar la voz, y gracias a ese testimonio muchos en ese lugar creyeron en el mensaje de redención. La humanidad de Marta era muy evidente, no le permitía descansar en las promesas del Señor, Yeshua, y aunque tenían fe en él, no tenía el discernimiento espiritual. En cambio, en Miriam vemos que tenía fe, pero que también tenía como más calma para discernir la situación,
Quizás, pues obviamente estaba abrumada, estaba afligida por la muerte de su hermano, pero no estaba cegada como vemos que estaba Marta. Vemos en el verso 32 que dice, cayó a sus pies, ¿verdad? Lo vio y cayó a sus pies. Verdaderamente encontramos que ella lo tenía a Yeshua en el concepto de que él podría hacer algo grande en medio de esa situación, ¿no? Y se humilló delante de él. Y bueno, vamos a analizar el nombre de Miriam. Lo vamos a recordar porque en realidad lo van a encontrar ustedes en el estudio de Miriam, la hermana de Moshe. Lo van a encontrar en el estudio de Miriam, la madre de Yeshua también. Y en este caso lo vamos a recordar, que tiene, lo vemos en las traducciones como María, ¿verdad? En hebreo es Miriam y significa rebeldemente. Esta es la traducción, vamos a decirlo, rápida, ¿no? Este nombre tiene como raíz primaria la palabra merí, que significa rebelión, amargura, muy rebelde. Existe otra palabra que se pronuncia exactamente igual, pero que se escribe diferente en el hebreo y tiene otro significado, aunque muy parecido. Es la misma palabra merí, pero se le añade una alef al final y significa crudeza, sentido de dominación y señorío. Todas estas palabras, estas dos palabras, tienen como origen la palabra mará, que significa ser amargo, rebelarse, provocar, resistir, desleal, enojar, irritar y rebelde. Pero hay otra traducción que se le ha sugerido al nombre de Miriam, que significa supuestamente, y según algunos estudiosos, fuerte, princesa, hermosa, elegida. Algunos creen que este nombre puede ser un nombre tomado del egipcio y trasladado al idioma hebreo, porque coincide con el nombre de Mrit o Mariú, que significa amada. Entonces, algunos sugieren que estando el pueblo de Israel en Egipto, los hebreos tomaron algunos nombres que tenían cierta asociación con algún aspecto de la vida del niño, o de la niña en este caso, y lo usaban como dentro de su contexto, en su aflicción, por ejemplo, y ya después lo fueron adoptando ya dentro del pueblo de Israel y lo hicieron parte del mismo idioma hebreo en este caso, ¿no? Y ya se quedó incluso Miriam, pues había un montón de Miriam por todos lados, casi todas las mujeres eran Miriam algo, ¿no? Miriam de Magdala, Miriam, o sea, todas en esa época pues ya era un nombre bastante común. Entonces, Miriam parecía una mujer que tenía un corazón sencillo, que tenía un corazón humilde, noble, y ella pudo haber reaccionado con amargura, con rebelión, con queja en contra de la voluntad del Eterno. Pero vemos que, aunque en su humanidad ella pensó en que Yeshua pudo haber hecho mal en no haber estado, o simplemente el haberle dicho, si hubiera estado aquí eso no hubiera pasado, como confiando en que hubiera sido más fácil sanarlo que resucitarlo. Aún así, el Eterno obviamente ya tenía un plan, y en la misericordia del Señor Yeshua hacia con Miriam y hacia con el pueblo que estaba ahí, pues obviamente Él resucitó a Lázaro, pero sobre todo vemos que se conmovió. A mí me llamó mucho la atención la actitud de Yeshua tan diferente con Marta que con Miriam, y las dos le hicieron exactamente la misma afirmación. Miriam cae a sus pies, se humilla en medio de su amargura, pero Yeshua discierne los corazones y no vio en ella enojo ni rebeldía. Y así, conmovido, prontamente hizo que ocurriera el milagro. Nadie en ese lugar pensaba que Yeshua podía o fuera a resucitar a Eleazar. Él en la oración que elevó al Padre expresó que era por causa de ellos, por su incredulidad, por quienes hablaba y hacía esas cosas. Pero Yeshua sabía perfectamente lo que ocurría. Se quedó deliberadamente 2 días más. Si ustedes analizan todo el relato, todo lo que antecede a lo que hemos leído, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba antes de partir a Betania. Sabía a lo que iba a Betania, nada le estaba tomando por sorpresa. Él sabía perfectamente, incluso yo creo, no que no tuviera dolor en su corazón por causa de Eleazar, pero obviamente pues tenía la certeza de que iba a resucitar.
Sin embargo, cuando vio a Miriam con su dolor, él fue conmovido y lloró, situación que no ocurrió con Marta. Ambas le dijeron lo mismo al verlo, pero solo se turbó, porque esa es una de las traducciones que dan algunas, esa es la palabra que traducen algunas versiones. Se turbó al ver llorar a Miriam. Viéndola a ella y a los que estaban con ella llorar, dice, se turbó en su corazón y lloró. Sabía sobre la esencia del corazón de Miriam, un corazón contrito y humillado que fue capaz de hacerlo reaccionar. Yeshua se dolió, seguramente, como dicen los relatos, porque amaba a esa familia, pero pues también por la condición en la que había caído el hombre por su pecado desde el principio, lo que no era pues el deseo del Creador, ¿no? Miriam era una mujer muy especial, definitivamente, porque después de este acontecimiento de la resurrección de Eleazar, Yeshua se encontraba cerca del tiempo de su sacrificio. Y de nuevo Miriam tiene una participación tan trascendental que el mismo Adón Yeshua dijo que eso que ella hizo sería recordado. Esto lo encontramos en Yohanan capítulo 12. Vámonos a Yohanan 12. Desde el verso 1 hasta el 8. Vamos a leerlo. Dice, 6 días antes de la Pascua, fíjense, Yeshua se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía otra vez, ¿no? Y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Yeshua y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar, ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparon los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Yeshua dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con nosotros, pero a mí no siempre me tendrán. Vamos a ver qué tenía de especial esto que hizo Miriam. El nardo era un perfume fuertemente extraído de una planta del Himalaya, de la familia de la valeriana, que crece por encima de los 3.300 metros. Su raíz y tallo proporcionan la esencia, un elemento muy costoso desde tiempos remotos. Tan costoso que algunos comerciantes acostumbraban a adulterarlo. Esto era algo muy común. Por eso el relato detalla que el perfume era completamente genuino, el perfume que tenía ella, dice nardo puro. Era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados, los cuales tenían forma de pera y no tenían asas. El alabastro es un tipo de piedra blanca y traslúcida parecida al mármol o al yeso. Es compacto pero no tan duro, por lo que se puede moldear y tallar con facilidad. Algunos sugieren que lo que hizo Miriam fue como cortar la parte de la boquilla del frasco, del recipiente que tenía forma de pera, para poder derramar por completo el perfume. ¿Por qué? Porque este tipo de frascos, según lo que investigué, están hechos de una manera muy estrecha y están cuidadosamente fabricados para que no salga tanto perfume, porque eran perfumes pues tan con una esencia tan fuerte, tan caros también, que estaban diseñados para que pudiera salir pues lo mínimo necesario y las personas usaran muy poquito nada más cada que lo requirieran, y así duraba años. Y además ese tipo de materiales hacía que se conservara completamente intacta la esencia, no perdiera su olor, sus propiedades, todo. Entonces, pues imagínense lo que ella tuvo que hacer, pues no iba como que gota a gota, sino que verdaderamente pareciera que cortó la parte de arriba del frasco para poder dejar caer todo el perfume en los pies de Yeshua, porque este material, aunque se puede moldear y tallar, sí es en cierta manera frágil, ¿no? Las personas que poseían este perfume solamente lo abrían en ocasiones especiales, y
si no era así, o sea, si alguna persona que no fuera de adinerada, no lo usaba solamente en momentos especiales, pues solamente lo usaban entonces los ricos, ¿no? Que todo el tiempo se perfumaban y usaban este tipo de ungüentos. Dice en el verso 5 del capítulo 12, a ver, 5, que el nardo fragante con que Miriam ungió los pies de Yeshua tenía el valor del salario de casi un año de un obrero de la época, que eran 300 denarios. Encontré una página, espero el dato esté correcto, pero que supuestamente hace el equivalente o la conversión de las monedas antiguas a monedas actuales. Y según este programita, lo que serían 300 denarios de esa época equivaldrían a 34,137.34 pesos mexicanos, o lo que serían $2,572, para que podamos tener como que el parámetro, ¿no? En dólares, $2,572. Por alguna razón Miriam tenía ese perfume tan costoso, y aunque lo usual era tomar un poco del frasco, ella dijo: todo lo vierto en los pies de Yeshua. Eso obviamente inmediatamente nos hace pensar en esa entrega total, que no reservó absolutamente nada para ella. Ella pudo haber dicho, bueno, mitad de mitad, o un poquito, al cabo pues nomás es para ungir los pies, o no, o sea, ella no se reservó nada para ella misma, algo que muchas veces con el activismo y con ese servicio excesivo, pues realmente ya al final de cuentas hacemos las cosas, como decía Gaby en su comentario, para nosotras mismas, ¿no? Para que nos observen, para que nos alaben, y al final el servicio ya no es para el Eterno, es para nosotras. Pero en este caso vemos que una vez más Miriam tenía una actitud completamente de entrega total al Señor Yeshua, al servicio, y sobre todo no en un servicio terrenal, sino algo que era completamente trascendental. Ella obviamente tenía gratitud por lo que había hecho con su hermano. Imagínense, por supuesto que, de hecho dice que le organizaron esta cena, o sea, evidentemente lo hicieron por la gratitud. Eran 6 días antes de la Pascua. Todos estaban muy agradecidos, pero Miriam de nuevo eligió un agradecimiento especial. Un agradecimiento que no nada más era, ay, qué bonito, mira, le ungió los pies al Señor Yeshua. No, era algo espiritual, era algo eterno. ¿Por qué? Porque como dice Yeshua, lo estaba preparando para el momento de su sepultura. O sea, era una acción que simbolizaba pues lo que iba a ocurrir y lo que finalmente estaba ocurriendo con él espiritualmente como el ministro de Israel, ¿no? Que era ungido para el servicio y que al final pues iba a ofrecer ese sacrificio. Ella no se dedicó a servir como Marta, pero se dedicó a honrar y a preparar el cuerpo del Mesías, que los próximos 6 días iba a morir, para la redención de todos nosotros y de todos ellos. Miriam, yo veo en ella que eligió lo celestial, lo eterno, lo que trascendería de este mundo. Ella siempre se entregó con todo su ser, y vemos aquí que también con todos sus recursos que podía poseer, aunque fuera lo más valioso. Por lo que Yeshua dijo que sería recordada, y realmente es recordada hasta nuestros días. Algo muy importante que vemos con el servicio de Miriam y Marta es el afán versus el confort. ¿Por qué? Porque podemos caer en las preocupaciones de más por las cosas de este mundo, como ya lo hemos mencionado, las cuales no son para vida eterna, pero también podríamos caer en la comodidad de considerar que ya estamos sirviendo al Eterno. Tal vez ya no estamos ocupados en las cosas de este mundo, pero tampoco debemos aquietarnos al grado de no dar más de lo que podemos, hasta entregarlo todo, como Miriam. Marta nos representa un activismo que nos distrae de un servicio en espíritu de verdad y verdad. Miriam no se aquietó para descansar, para aquí, como que aquí nomás a gusto, escuchando aquí la plática del maestro. O sea, no, ella se aquietó del activismo para escuchar y para hacer, para activarse en su fe más que en obras vanas. Así nosotras también
de ellas debemos aprender a discernir los tiempos y las ocasiones. Siempre hay un tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol, siempre. Siempre hay un tiempo para las cosas del aquí y del ahora, o sea, hasta las que podemos ver más vanas, siempre hay un tiempo para, no sé, incluso para recrearnos, ¿no? A veces uno dice, bueno, al final el Eterno, por ejemplo, creó, no lo sé, la playa, el bosque, lugares hermosos que uno puede decir, ay, qué vano es irte a, no sé, a divertir o a disfrutar de la naturaleza, por ejemplo. Y realmente eso es algo que no está mal, es algo hermoso y es un ejemplo nada más que se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Pero aún así, el hecho de que podamos nosotros disfrutar de las cosas de este mundo, hablando de lo que el Eterno creó para ofrecernos a nosotros, como la naturaleza, los alimentos, es decir, pues todo lo que pareciera muy terrenal, porque son cuestiones básicas de nuestra vida o para nuestra vida, aún así, pues no tenemos que caer en que eso lo sea todo el tiempo o en todo momento, o en extremo, o a lo mejor, no sé, por ahí recuerdo ciertas circunstancias en las que de pronto a lo mejor aprovechamos, no sé, una festividad para irnos a pasear, ¿no? Y decimos, bueno, pues sí, venimos a la festividad, pero a lo mejor al final ni siquiera celebramos la festividad y pues ya nada más estamos aquí para el paseo, ¿no? Como en alguna ocasión que los lugares donde llegamos a ir que se hacen tevilot o bautismos de los cristianos, por ejemplo, nos pasó en la playa, por ejemplo, que llegamos a ver un grupo de cristianos que tardaron más en nadar que en orar, ¿no? O sea, llegaron, según muy espirituales, a hacer sus bautismos que hacen, eran unos jóvenes. Y pues aparente todo muy espiritual, pero al final de cuentas iban nomás a pachangueársela, como decimos por acá, o sea, iban nada más a divertirse a la playa, ¿no? Y al final los propósitos eternos pues se pierden. Y bueno, ahí entra la pregunta, si es realmente lo que el Eterno pide, lo que estamos haciendo, o a lo mejor nada más es para nuestro propio deleite, nos estamos distrayendo, o estamos sirviendo en espíritu y en verdad. Entonces, discernir los tiempos y las ocasiones. Hay un tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo, dice en Eclesiastés, ¿verdad? Pero no para buscar, no siempre va a haber el mismo tiempo para buscar las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro tiempo limitado en este mundo y qué mejor que nuestra vida esté más ocupada en buscar las cosas de arriba, del reino de los cielos, que en buscar las cosas temporales que al final pues no nos van a dejar una edificación espiritual, ¿no? Para nuestras vidas. Entonces, mientras hay vida, pues hay oportunidad de hacer 1000 cosas, pero debemos también aprender a reconocer los momentos apropiados para una u otra, sin caer ni en el confort, ni en el libertinaje, ni en el activismo excesivo, ¿no? Bueno, voy a leer por acá los comentarios. En el caso de los otros resucitados por Elías y Shaul, el milagro ocurrió de inmediato a la muerte de las personas. Bueno, es un comentario de Sonia, perdón. Dice, pienso que para Marta dudó por el tiempo transcurrido desde la muerte de Lázaro, su hermano, pero el Eterno fue exaltado aún más por este gran milagro, reestructurando todos sus tejidos, ya putrefactos. En el caso de los otros resucitados por Elías y Shaul, el milagro ocurrió de inmediato a la muerte de las personas. Dice por acá, es un ejemplo de los dos servicios que tenemos que analizarnos y saber cuál es el servicio que el Eterno quiere de nosotros. Ok, que no tome prioridad en tu vida, dicen por acá también sobre las cosas de este mundo o de esta vida, ¿no? Dicen, una vez escuché que las vírgenes de la época juntaban por muchos años sus ahorros para comprar el perfume para su boda o noches de bodas. Así es. Bueno, pues sí, seguramente lo hacían así, ¿verdad? Porque era un perfume muy especial y bueno, había muchos perfumes así. Y pues bueno, eso es lo que vemos en la vida de Marta y de Miriam. Realmente, como vimos, pues tenemos mucho que analizarnos, ¿no? Analizar nuestras vidas. Dicen por acá en el chat, encontrar el equilibrio. Y bueno, verdaderamente así debe de ser, ¿verdad? Delante del Eterno, que no haya ni hipocresía, ni activismo, ni conformidad o comodidad, ¿no? Sino que seamos sabias
para dirigir todos los aspectos de nuestras vidas sin caer en ningún extremo, y sobre todo pues discerniendo todas las cosas, ¿no? Si son espirituales, si son terrenales, pues incluso, finalmente estamos en este mundo y finalmente tenemos que comer y finalmente tenemos que movernos y que viajar y que salir y que comprar y todo, pero siempre entendiendo hasta qué punto es necesario lo que tengamos que hacer y cuándo podemos caer ya en un afán o activismo innecesario también. Bueno, pues esto fue todo por esta ocasión sobre Marta y Miriam y concluimos por esta ocasión.